Buenas tardes amigos, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo. Esta vez compartimos de nuevo con ustedes su parte médico con temas de actualidad en salud y transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Les recordamos nuestra seña, @mundour, @Julio Castro M, a través de YouTube, pero también estamos en Apple Music y en Spotify. Recordarles que cuando nos vean a través de cualquiera de esas plataformas le pueden dar a me gusta, en particular a YouTube pueden ver el letrerito rojo de suscribirme para que le llegue una campanita cuando hay episodios nuevos semanalmente. Pueden compartir a través de la flecha que va hacia la izquierda y compartirlo por sus redes sociales y pueden darle la manito que dice me gusta porque eso mejora el algoritmo de sus visiones en YouTube y eso permite ser más asertivo en el tipo de temas que a usted le gusta o que quiere compartir con sus amistades. Hoy vamos a hablar de un tema que si bien está un poco más de moda recientemente, para nosotros los médicos es un tema que ya tiene algún tiempo, que es la vacunación en adultos. Vamos a hablar de vacunación en adultos no COVID en este momento y por eso queríamos compartir con ustedes algunos conceptos generales, cómo entendemos el problema de esta vacunación en adultos, porque hay la percepción histórica de que la vacunación es un tema de niños y van a ver que no es así y es algo que deberíamos mejorar nuestra cultura de vacunación en adultos. Creo que producto de la pandemia y la información que ha corrido por redes sociales o por redes formales, quizás la imagen de las vacunas o de los programas de vacunación se ha visto un poco debilitada y por eso quería que habláramos de mitos de vacunas en adultos, el esquema de adultos en general y algunos conceptos relacionados con el manejo de las vacunas en adultos en el mundo. Lo primero que quiero explicarle, aunque ya hemos hablado en otros programas sobre cómo funcionan las vacunas, en particular la vacuna de COVID, pero las vacunas en general tienen un mecanismo estándar, universal y conocido. Es una sustancia, la vacuna es una sustancia variada, en algunos casos son proteínas, en algunos casos son elementos que se preparan o que se mezclan, en algunos casos son virus, en algunos casos son virus vivos, en algunos casos son pedazos de virus muertos, que la única función que tienen es estimular nuestra respuesta inmune específica contra un agente vivo. Es decir, cada agente vivo que intentamos vacunar tiene a su vez una serie o algunos productos que están incluidos en la vacuna que generan una respuesta inmune de nuestro organismo. De alguna manera, y se lo digo a mis estudiantes, lo usamos como que si estuviéramos engañando a nuestro sistema inmune, porque en realidad no está teniendo una infección formal, sino le estamos dando un aperitivo de la infección o algo que simula la infección para que nuestro sistema inmune responda y produzca anticuerpos que de alguna manera nos van a proteger. La idea central de las vacunas es evitar la infección, cuando no lo produce, evitar la severidad de la infección y evitar las complicaciones asociadas a la vacuna, porque sabemos hoy en día que a pesar de que las vacunas son muy seguras, no son 100% efectivas, es decir, hay un porcentaje variable dependiendo de cada vacuna, de su porcentaje de efectividad. Esto lo hablaremos en otros programas, porque a medida que va pasando el año vamos a ir hablando específicamente de algunas vacunas, sobre todo vacunas nuevas. Por ejemplo, en este programa no vamos a hablar de vacuna de dengue y en algún momento vamos a hablar de cuál es la utilidad de una vacuna como la vacuna de dengue en Venezuela. El primer concepto importante relacionado con las vacunas tiene que ver con que las vacunas son como unas muletas que soportan nuestro sistema inmune, en particular en dos momentos críticos de la vida. En los niños, y la historia de vacunación en niños, pues no tengo que recalcarla, pero también refuerzan en los adultos mayores. Por una razón simple, nuestra inmunidad, a medida que va pasando el tiempo, se va deteriorando en dos maneras. Se deteriora, al igual que el resto de nuestros sistemas y órganos. Nuestro sistema inmune de alguna manera tiene senectud, se pone viejo, pero a la vez nuestra capacidad de producir anticuerpos que alguna vez se produjeron durante la vacunación de niños, a medida que va pasando el tiempo pueden ir deteriorándose. Es decir, nuestros anticuerpos protectores por vacuna o por enfermedad pueden ir bajando a través del tiempo. Y hay algunas circunstancias asociadas a la edad, como son la aparición de otras enfermedades, que pueden deteriorar nuestro sistema inmune. Por lo tanto, la vacunación en adultos es tan importante como en niños, en particular en los adultos mayores y en la tercera
en la tercera edad, después de los 65 años, vamos a ver ese enfoque que es un enfoque dirigido hacia el tema de la edad y tiene algunos aspectos particulares. Pero hay otras condiciones de la vida, no necesariamente enfermedad, que recuerdan o indican que nosotros debemos cumplir algunas pautas de vacunación especial. Por ejemplo, el personal de salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos cardiopulmonares, radiólogos, deben cumplir un esquema de vacuna un poco más intenso que el resto de la población porque están expuestos a enfermedades por la naturaleza de su trabajo. Entonces, el personal de salud tiene quizás una característica un poquito especial y hay como orientaciones, inclusive libros, discusiones, congresos sobre vacunación de adultos en situaciones especiales, donde el personal de salud tiene uno de ellos. Pero hay otra condición, por ejemplo, las embarazadas. Las embarazadas es un excelente momento para actualizar los esquemas de vacunación en los adultos y además eso generamos un efecto bueno o positivo sobre que la estimulación de los anticuerpos en la madre en algún tipo de condiciones puede estimular la producción de anticuerpos que protegen también al niño. Entonces tiene un elemento central allí la vacunación en embarazadas. Para actualizar los esquemas de vacunación vamos a hablar de cuáles. También hay unos aspectos geográficos que son importantes tener. Por ejemplo, no es lo mismo que yo viva en el norte de Brasil o en el sur de Venezuela y que yo viva en Groenlandia o en Islandia o en Suecia. Digamos, las enfermedades a las cuales estamos puestos en el trópico nos pone a un riesgo que otras personas que no están en el trópico no tienen. Entonces, por ejemplo, la vacunación de fiebre amarilla, de la cual no vamos a hablar específicamente en este momento, es una vacuna que se justifica en los países tropicales porque sin duda tenemos un riesgo, en particular en las personas que viven en zonas selváticas o zonas rurales, porque pueden estar mucho más expuestos al virus de la fiebre amarilla. Pero hay otras condiciones, por ejemplo, si yo voy a viajar, y ya muchos de ustedes lo sabrán, voy a viajar a determinado país y me piden la vacuna de la fiebre amarilla, aunque yo viva en Nueva York y voy a viajar a un sitio donde por razones regulatorias de ese país o por razones de que pueda haber epidemia, de eso me piden vacuna de fiebre amarilla, tengo que ponérmela. Entonces tengo que ir a hacer una vacunación de viajero que me permita completar mi esquema de vacunación. Por ejemplo, Brasil tuvo hace un par de años un brote de fiebre amarilla en el norte de Brasil que colinda con Venezuela y hubo alrededor de 250 casos de fiebre amarilla. Por lo tanto, para viajar a Brasil, la mayoría de las veces se le exigen vacunas de fiebre amarilla dependiendo del tipo de trabajo o del tipo de viaje que uno vaya a hacer. Otra condición que modifica el esquema de vacunación en adultos es los pacientes que son severamente inmunosuprimidos, pacientes que están en quimioterapia y en particular dos condiciones son muy notorias para el efecto de la vacuna. Los pacientes con trasplante de médula ósea, ya les voy a explicar por qué, y los pacientes con VIH que reciben reciente diagnóstico, que no están tomando tratamiento o que tienen un VIH con enfermedad avanzada. Los pacientes de VIH con condición estable en tratamiento, con condición inmune estabilizada, no son especiales, pero los pacientes que tienen VIH sin tratamiento o en condición de deterioro sí son especiales porque su inmunidad no es idónea o no es de la misma calidad de los pacientes VIH estable. Y otra son condiciones asociadas a exposiciones específicas o puntuales. Por ejemplo, estaba haciendo trekking o estaba caminando por una montaña y me quedé a dormir en carpa y me mordió un murciélago. Ese paciente requiere vacuna de rabia, por ejemplo. Algunos pacientes requieren vacuna de toxoide, vamos a hablar del esquema de toxoide, y en algunas condiciones, por ejemplo, resulta que tuve contacto íntimo con una persona que tuvo hepatitis B, por ejemplo, o que tiene una hepatitis B activa. El contacto no infectado de hepatitis B es susceptible de que se le pongan un esquema acelerado de vacunación con hepatitis B y eventualmente el uso de inmunoglobulinas para evitar la transmisión de hepatitis B. Entonces, hay una serie de condiciones asociadas a la vacunación en adultos que vamos a discutir con ustedes. Hay dos enfoques en el tema de las vacunas un poco diferenciales, un poco diferentes, pero que los vamos a compartir con ustedes. El primero es, en base a mi edad, ¿qué vacuna yo necesito? ¿Okay? Vamos a ver nuestra primera lámina y después vamos a ver una segunda lámina con una imagen que tiene el enfoque en huéspedes especiales. Entonces vamos a ver nuestra primera lámina para compartirla con ustedes.
Es una lámina un poquito compleja, pero vamos a ir todo a través de ella. Fíjense, aquí usamos el esquema de vacunas asociadas a la edad. ¿Qué vacuna deberíamos tener la edad? Utilizamos brecha de 19 a 25 años, 27 a 50 años, 50 a 65 y mayores 65 como grupos de edad importantes. El color amarillo en esa indica que está altamente recomendada la dosis de la cual estamos hablando, que están aquí en la barra de la izquierda, en la barra gris. Los morados que tienen la recomendación es importante también, o puede haber alguna otra indicación. En el caso azul es ya la recomendación es menos fuerte y uno tiene que tomar decisiones clínicas en base a esa recomendación. Y la gris, donde hay un cuadro gris, es que no está recomendada la vacunación. Entonces, vamos a ir por cada una de las vacunas rápidamente. La primera casilla son las vacunas de influenza, es decir, las vacunas de gripe estacional. Y lo primero que hay que explicar es que no todas las vacunas en relación a un mismo agente vivo son necesariamente iguales. Es decir, hay al menos dos esquemas de vacuna de influenza. Una es a virus vivo atenuado, ¿okay?, que es una vacuna más tradicional, y hay una vacuna recombinante en la cual no hay virus, pero esta vacuna se produce por ingeniería genética. Entonces, para el caso de las vacunas con ingeniería genética, hay recomendación de vacunación anual que habitualmente se empieza en el hemisferio norte entre septiembre, octubre y llega hasta febrero, marzo de cada año. El hemisferio sur es lo contrario, empieza en el otoño del invierno sur, es decir, abril, mayo, y lleva hasta septiembre más o menos la vacunación en el hemisferio sur. Entonces la recomendación, y es una recomendación moderna, sobre todo con el tema del COVID, es que toda persona adulta debería tener al menos una vacunación de influenza anual. La recomendación histórica era que los mayores de 65 años deberían recibir vacuna de influenza. La mayoría de las vacunas de influenza es vacuna de ingeniería genética, no tiene contraindicación y todos deberíamos vacunarnos. Vamos con otra que ha estado de moda en Venezuela en los últimos años por la razón de que Venezuela ha tenido epidemia de sarampión y difteria, y es lo que llamamos la vacunación de tétano, difteria y toferina, que es Pertussi. La llamamos TDAP, T por tétano, D por difteria y P por Pertussi. La recomendación en el mundo entero en este momento, vamos al cuadro nuevamente, es que estas personas, hay una recomendación formal de que los adultos deberían recibir una dosis de doble, es decir, TD, toxoide difteria, en algún momento después de los 19 años. Una sola dosis de refuerzo de TDAP. No se recomienda la vacuna triple, es decir, la difteria, tétano y toferina en los adultos, porque el componente Pertussi, que es la toferina, no debe ser utilizado en adultos. Entonces, se recomienda una vacuna doble. Hay vacunas dobles de diferentes tipos. Esto lo deben hablar con su propio médico, pero sí se recomienda una dosis de refuerzo después de la adolescencia como vacunación de refuerzo. En Venezuela, a raíz de que han habido vacunas de sarampión, muy probablemente, de difteria, ha habido casos de difteria reciente, todo el mundo no, un número importante de venezolanos, sobre todo en las regiones capitales, han recibido refuerzo de ello. Es importante que revise su esquema de vacunación para ver qué tiene. La otra vacuna muy importante, porque hemos tenido vacunas de sarampión en Venezuela, es lo que llamamos la MMR, ¿ok?, que es la vacuna de sarampión, rubiola y rubiola, y la recomendación es que los adultos deberían recibir una indicación de refuerzo después de la adolescencia a aquellas personas que nacieron después del año 1957. Es decir, todas las personas que nacieron desde el año 60 del siglo XX en adelante deberían recibir una recomendación. Las personas mayores de 65 en este momento no, porque la mayor de 65 en este momento nacieron antes del 57, entonces no se recomienda el refuerzo con vacuna. Hay unas vacunas nuevas en el mundo, como es la vacuna de la varicela, la vacuna de la lechina, que no existían anteriormente en el armamentario terapéutico, y se recomienda a los adultos que no han recibido vacuna de lechina al menos 2 dosis, sobre todo las personas que nacieron desde el año 1980 en adelante, y a los mayores de 50 años deberían, si no han tenido lechina, deberían tener la vacuna de la varicela o la vacuna de la lechina, como la llamamos en Venezuela.
Otra vacuna nueva asociada a la vacuna de la lechina es la vacuna de herpes zóster. Esta es una vacuna muy moderna, es una vacuna medianamente costosa, está alrededor de los $100, $150 cuando uno va a un proveedor privado de salud, y se recomienda para todos los adultos 2 dosis que deberían espaciarse más o menos en 1 a 2 meses, y es una vacuna que previene la aparición del herpes zóster o culebrilla, que llama la gente. Es una enfermedad, a pesar de que no sea peligrosa, es una enfermedad muy molesta, que duran varias semanas con las lesiones, muy dolorosa, y es una vacuna que hoy en día se recomienda a todos los adultos. Como le dije, es una vacuna costosa, quizás no es tan disponible en nuestro caso de Venezuela, y es otra vacuna que recomienda. Otra de las vacunas que hemos estado utilizando en el mundo, pero lamentablemente no existe disponibilidad extensa en Venezuela, es la vacuna del virus de papiloma humano. Esta es una vacuna muy de adolescente que se recomienda fuertemente en los menores de 25 años, y en los mayores de 45 ya no hay mucha indicación. Al igual que la vacuna de hepatitis B, la vacuna de VPH es una vacuna que previene el cáncer, porque al prevenir la infección por virus de papiloma humano, que repito, debería estar enfocada en los adolescentes y en los preadolescentes que no tienen actividad sexual, previene la aparición de cáncer de cuello uterino en las mujeres. Entonces, es importante que se vacunen tanto niñas como niños, tanto hembras como varones, porque las hembras son las que sufren el cáncer de cuello uterino, pero los varones pueden transmitir el VPH y a sus parejas pueden, de alguna manera, al transmitirle esto, le transmiten el riesgo de cáncer. Entonces, vacuna de VPH, importante recalcarla. Vamos a hacer un programa en algún momento específico con algún experto pediatra en vacuna de VPH para ver dónde se consigue, costos, indicaciones, contraindicaciones y opciones terapéuticas. Otra de las indicaciones clásicas que sí hemos utilizado siempre es la vacuna de neumococo. Neumococo es el germen más frecuente en mayores de 50 a 65 años, productor de neumonías y bacteremias. Y tenemos unas vacunas modernas de neumococo. La vacuna clásica de neumococo es lo que llamamos la Neumo 23, y hoy en día se considera un esquema completo utilizar Neumo 23 más algunas de las vacunas nuevas que hay para neumococo, donde hay la vacuna 20 valente y la vacuna 15 valente de 15 serotipos. Es decir, hoy en día un adulto mayor debería recibir, sobre todo después de los 65 años, debería ser, diríamos, muy fuerte la indicación de esta vacunación, mayor de 65 años, neumococo, pero ya después de los 25 años se recomienda una vacunación de neumococo con Neumo 23 complementada con algunas de las vacunas nuevas de serotipos extendidos que hay disponibles en el mercado, y probablemente un refuerzo cada 10 años de este esquema de neumococo. Hay otras vacunas quizás un poco menos conocidas, como son la vacuna de meningococo, que deberían ser utilizadas sobre todo en personas que tienen condiciones especiales. Por ejemplo, personas que van a vivir en fuertes, en conventos, en conscriptos que van a hacer servicio militar, e inclusive estudiantes que van a vivir en agrupaciones como en los colleges o universidades norteamericanas o en otros países que eventualmente vivan juntos, y les van a pedir en esos colleges vacuna de meningococo, porque este es donde se produce, es en estos ambientes donde hay gente viviendo junta en el mismo momento, es donde se produce. Otra de las 2 vacunas comunes que deberíamos incluir en Venezuela como vacuna de refuerzo del adulto es la vacuna de hepatitis A y hepatitis B. La vacuna de hepatitis A es una vacunación que hoy en día debería ser vacunación universal. La mayoría de las personas mayores de 50 años probablemente no recibieron vacuna de hepatitis A en la niñez porque no existía, y la recomendación es que deberíamos usar 2 dosis o 3 de hepatitis A y hepatitis B. Hay vacuna combinada de hepatitis A con B, pero también se pueden utilizar por separado, y es crítico para el personal de salud. Debemos estar seguros que nuestro personal de salud está protegido con vacuna de hepatitis B. Y en algunos casos se justifica, por ejemplo, para el personal de salud, detectar los anticuerpos contra hepatitis B. Es decir, si yo tengo 3 dosis de hepatitis B y ya tengo 15, 20 años de vacunado,
debería medir mis anticuerpos para saber que estoy vacunado. En particular, si manejo sangre, soy cirujano, traumatólogo, trabajo en banco de sangre, trabajo en emergencia o trabajo con exposición a sangre, debería estar seguro que tengo anticuerpos, porque si no tengo anticuerpos, soy susceptible de ir a un esquema de vacunación, reiniciar el esquema de vacunación o reforzar el esquema anterior, dependiendo cuál sea la situación específica. Entonces, ahí tenemos las vacunas de los adultos, ¿ok? Con refuerzos, indicaciones. Por ejemplo, la vacuna de tétano, es común que haya preguntas sobre la vacuna antitetánica. Si una persona tiene refuerzo de TD, es decir, T doble, que es tétano y difteria, ese refuerzo debería ser cada 10 años. Entonces, si usted se puso una vacuna antitetánica hace 2 años, no tiene por qué volverse a ponerla ahora, aunque tenga un accidente y se corte, porque típicamente la gente se corta y dice, te tienes que poner la vacuna de tétano. Y se ha puesto 5 vacunas en los últimos 10 años, no se justifica. Una vez que usted tiene la vacuna de tétano, tiene una viabilidad de 10 años. Quizás una vacuna de hacer comentarios, la vacuna de la fiebre amarilla. La verdad que la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna en la vida, no necesita refuerzo. Y los mayores de 65 años no requieren nuevas vacunas, porque se sabe que el riesgo es mínimo en aquellas personas mayores de 65 años. Entonces, guarde su cartelito amarillo de la vacunación de fiebre amarilla, porque le va a servir para toda la vida, y engrápeselo a su pasaporte, porque es donde habitualmente se lo piden. No necesita refuerzo de fiebre amarilla, independientemente de la edad, independiente de dónde vaya. Un segundo esquema que tenemos es el esquema basado en diferentes grupos de riesgo. Vamos a ver la segunda lámina. Esta lámina es un poquito más densa que la anterior, pero solamente yo quiero rescatar, porque aquí sí hay unos conceptos muy especializados, es que tenemos 3 tipos de pacientes especiales. Los pacientes que tienen condiciones como por ejemplo el embarazo, que no es una condición especial, sino condición normal. Los pacientes que tienen inmunidad deprimida severa, por ejemplo, el paciente que va a trasplante de médula ósea. Los pacientes que van a trasplante de médula ósea, cuando le borran su sistema inmunológico y le ponen un sistema inmunológico nuevo por el trasplante de médula ósea, tiene que ir a un esquema dedicado de vacunas específico, porque casi que le borran toda su inmunidad. Lo mismo los pacientes con VIH, con enfermedad avanzada o enfermedad severa. Y de en adelante hay otras condiciones, enfermedades, por ejemplo, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas. Aquí vemos los 3 grupos. Del lado izquierdo son las condiciones comunes como el embarazo, ya hablamos de ello. Todas las del medio son enfermedades inmunes, ¿okay? Que no tienes vaso, etcétera, etcétera. Enfermedad crónica del hígado, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, y requieren una indicación de algunas vacunas específicas que nosotros tenemos que estar seguros que esta persona está vacunada. Entonces, aquella persona que tenga una enfermedad debilitante importante debe consultar con su médico cuál es el tipo de indicación que debe recibir y cuál es el tipo de indicación que no debe recibir, y solamente hago una pequeña parada en las vacunas que son hechas a virus vivos, por ejemplo la vacuna de varicela y la vacuna de la triple viral, que son hechas con virus vivo o virus vivos atenuados, que no deben ser utilizados en pacientes que tienen inmunidad severa alterada, porque corren el riesgo de poder tener eventualmente una enfermedad producto de la vacuna. Pero solamente en ese nicho de las vacunas que son a virus vivos o a virus vivos atenuados y su inmunidad asociada está muy comprometida, no deberían utilizarse estas vacunas. Por lo tanto, el resto de las vacunas sí deberían utilizarse. Entonces, bueno amigos, con esto damos un panorama bastante profundo a lo que es la vacunación del adulto, y yo quiero recalcar que cada vez más las vacunas salvan más vidas, y es importante que usted revise con su médico de adulto, sea su médico internista, sea su médico de cabecera, sea su médico de familia, sea su médico infectólogo, cómo está su esquema de vacuna de adulto cuando vaya a un chequeo normal. Pregúntele a su médico qué vacunas me debo poner para que lo orienten en ese sentido. Verifique si usted tiene una condición especial de riesgo. Yo tengo una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, o tengo una enfermedad hepática crónica, o soy un diabético severo. ¿Cuál es el tipo de vacuna en base a ese esquema que les enseñé actualmente? ¿Cuál es mi esquema de vacuna que debo tener? Las vacunas se calculan que han evitado alrededor de unas 500 a
800 millones de muertes en los últimos 50 años. Es la estrategia más costo efectiva que ha producido el hombre con la ciencia y es algo que debemos auspiciar sistemáticamente en nuestro entorno. Bueno amigos, con esto concluyo nuestro tema de hoy. No me queda sino recordarles nuestras señas, @mundour, @Julio Castro M. Recordarles que en YouTube colocan Parte Médico Julio Castro y ahí caen todos los capítulos y recordarles también que todos los días a las 7 de la noche en Caracas, 99.9 FM, por Unión Radio Marisabel Párraga, hace un pequeño briefing o una pequeña reseña de toda la programación de Mundo UR, que no es solamente Parte Médico, hay mucha programación ahí de variedades, noticias, historia, trending topics en el quehacer venezolano y mundial, películas, y lo pueden disfrutar a través de toda la programación de YouTube de Mundo UR. Se les quiere mucho, cuídense y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.